Las cartas de Edith Wharton, narrado por Mónica, para el oído literario. Capítulo 1. Lizzie West subía la larga colina desde la estación de St. Cloud, bajo el sol frío de la primavera. Al llegar a lo alto de la pendiente, notó las primeras oleadas de glicinas sobre las rejas de los patios y el brillo del follaje nuevo contrastando con los muros cubiertos de hiedra de los jardines, y pensó de nuevo, como ya lo había hecho un centenar de veces, que nunca había visto una primavera tan hermosa. Se dirigía a la casa de los Derin, en una calle cerca de la cima de la colina, y cada paso le era querido y familiar. Iba allí 5 veces por semana para dar clases a la pequeña Juliette Derin, hija del señor Vincent Derin, el distinguido artista estadounidense. Juliette había sido su alumna durante 2 años, y día tras día, durante ese tiempo, Lizzie West había subido la colina con todo tipo de clima, a veces con el paraguas inclinado contra una lluvia azotadora, otras veces con su frágil sombrilla de algodón desplegada bajo un sol ardiente, a veces con la nieve calándole las botas remendadas o con un viento helado atravesándole la chaqueta delgada, y otras con el polvo arremolinándose a su alrededor y decolorando las flores del pobre sombrerito que debía aguantarle hasta el verano siguiente. Al principio, el ascenso le había parecido lo bastante tedioso, tan monótono como el camino hacia sus otras clases. Lizzie no era una maestra enviada por el cielo, no sentía un fervor innato por su vocación, y aunque trataba con amabilidad y diligencia a sus alumnas, no acudía a ellas con pasos alados. Pero un día ocurrió algo que cambió por completo su vida, y desde entonces la subida a la casa de los Derin le pareció como un vuelo onírico por una escalera celestial. El corazón le latía más rápido al recordarlo, ya no con un torbellino de miedo y remordimiento, sino suavemente, en paz, como si acariciara un tesoro que nadie podría arrebatarle. Fue un día del octubre anterior, cuando se había quedado después de la clase de Juliette para preguntar si podía hablar con el papá de Juliette. Siempre había que dirigirse al señor Derin si había algo que decir sobre las clases. La señora Derin pasaba el día recostada en su diván arriba, leyendo interminables tandas de novelas manoseadas, cuya elección dejaba en manos de la cocinera y la niñera, quienes se las traían del gabinete de lectura. Y en la casa se entendía que no debía ser molestada por asuntos relacionados con Juliette. El interés del señor Derin por su hija era más caprichoso que constante, pero al menos era accesible y escuchaba con simpatía, aunque un poco distraído, acariciándose el largo bigote rubio mientras Lizzie exponía su dificultad o hacía su petición por mapas o cuadernos. Sí, por supuesto, como tú veas. Solía sentir, a veces sacando una moneda de 5 francos del bolsillo y dejándola descuidadamente sobre la mesa, o más frecuentemente diciendo, con su encantadora sonrisa: compra lo que necesites y simplemente cárgalo a tu cuenta, ¿sí? Pero esta vez Lizzie no había venido a pedir mapas ni cuadernos, ni siquiera a insinuar, con una vergüenza que la enrojecía, como una vez, pobrecilla, se había visto obligada a hacer que el señor Derin había pasado por alto su última cuenta y que probablemente ni siquiera había notado que ella la había dejado 2 meses antes en una esquina de su abarrotada mesa de trabajo. Aquella ocasión ya había sido bastante desagradable, aunque él había hecho todo lo posible por suavizarla,
por ayudarla a sobrellevarla con gallardía y ligereza. Pero esto era infinitamente peor, porque esta vez venía a quejarse de su alumna, a decir que por mucho que quisiera la pequeña Juliet, no tenía sentido continuar con las clases, a menos que el señor Derin pudiera hacer algo. «No sería honesto», dijo entre risas temblorosas, con las lágrimas asomando. «Estaría robándole. No estoy segura de no haberlo hecho ya». La pequeña Juliet no quería trabajar, no obedecía. Su pobre y errante existencia flotaba sin rumbo entre la cocina y la lencería, y todos los tímidos brotes de su curiosidad estaban enredados en lo que ocurría en las escaleras de servicio. Era el mismo tipo de curiosidad que la señora Deering, allá arriba, en su cuarto impregnado de olor a medicamentos, volcaba sobre sus novelas manoseadas y sobre las notas sociales del periódico matutino. Pero como el horizonte de Juliet aún no era lo suficientemente amplio como para abarcar estos objetos más elevados, su interés se centraba en las anécdotas que Celeste y Susan traían del mercado y de la biblioteca, que no siempre eran edificantes. Lo delataba con demasiada frecuencia el hablar ingenuo de la niña, pero por desgracia ocupaban por completo su imaginación, desplazando por entero contenidos más nutritivos como las fechas y dinastías o las fuentes de los principales ríos de Europa. Finalmente, la situación se volvió tan crítica que la pobre Lizzie sintió que debía renunciar a su cargo o pedir la intervención del señor Deering, y por el bien de Juliet eligió la alternativa más difícil. Era difícil hablar con él, no solo porque uno detestaba atribuir lo que ocurría a causas tan vulgares, sino también porque daba vergüenza poner tales cosas ante un espíritu entregado a asuntos más elevados. El señor Deering estaba muy ocupado en ese momento. Trabajaba en un nuevo cuadro, y Lizzie entró al estudio con el temblor de quien profana un rito sagrado. Casi oyó el aleteo de alas que se alejaban al acercarse. Y entonces, ¿cómo había cambiado todo? Quizá no habría sido así si ella no hubiera sido tan tonta. Ella, que tan rara vez lloraba, que tanto se enorgullecía de su estoico control sobre su pequeña jaula de emociones. Pero si había llorado fue porque él la había mirado con tanta bondad, con tanta dulzura, y porque, aún así, ella había sentido cuánto le dolía y le avergonzaba lo que le decía. El dolor, por supuesto, estaba para ambos en la implicación detrás de sus palabras, en la única palabra que no pronunciaron. Si Juliet era como era por culpa de la madre allá arriba, la madre que le había transmitido a su hija impulsos fútiles y le negaba el cuidado que podría haberlos encauzado. El caso era tan obviamente un círculo vicioso que cuando el señor Deering murmuró: «Claro, si mi esposa no fuera una inválida», ambos recurrieron de inmediato al evidente mal ejemplo de Celeste y Susan, aferrándose a esa excusa con tal insistencia mutua que él acabó exclamando: «Con más razón entonces, ¿cómo puedes dejarla con ellas?». «Pero si no le sirvo de nada», gimió Lizzie, y fue entonces cuando él le tomó la mano y le aseguró con dulzura: «Pero sí le sirves, sí le haces bien». Y fue entonces cuando, como dice la frase tradicional, se desmoronó y su protesta convencional se deshizo entre lágrimas. «A mí si me haces bien, al menos haces que la casa parezca menos un desierto», le oyó decir, y al momento siguiente se sintió atraída hacia él, y se besaron a través de su llanto. Se besaron. Ahí estaba el nuevo hecho. Uno no llega si es una pobre maestrita que vive en una pensión pequeña de Badin-Chopin en Passy, y si tiene un bonito cabello castaño y unos ojos que se abren confiados hacia los ojos ajenos. Uno no llega, bajo esas condiciones tan comunes como indefensas, a los 25 años sin haber sido besada de vez en cuando, detenida una vez por un estudiante ruidoso entre dos puertas, sorprendida otra vez por un profesor de barba gris
mientras una se inclinaba sobre el tema que él corregía. Pero esos episodios, aunque empañen la superficie, no tocan el corazón. No es el beso sufrido, sino el beso correspondido, el que perdura. Y el primer beso de Lizzie West fue para Vincent Daring. Al separarse de él, algo nuevo despertó en ella, algo más profundo que la vergüenza o el remordimiento o el pensamiento penitente de la señora Daring. Un germen dormido vibró en su vida, se desplegó y comenzó a buscar a ciegas el sol. Quizá se habría sentido diferente, quizá la vergüenza y el remordimiento habrían prevalecido, si no lo hubiera conocido tan amable, tan tierno, y no hubiera intuido en él tanto desánimo, tanta pobreza y desilusión. Conocía el fracaso de su vida conyugal y adivinaba un fracaso correspondiente en su carrera artística. Lizzie, que también había hecho su torpe intento de alcanzar los mismos laureles, aplicaba sus conocimientos frustrados al juicio de sus cuadros, que consideraba extremadamente brillantes, pero que sospechaba no habían logrado afirmar públicamente su mérito. Entendía que él había tenido en el pasado un momento de éxito, una mención, una medalla, algo oficial y tangible. Luego, de algún modo, la corriente de la fama tomó otra dirección y lo dejó varado en una noble soledad. Le parecía extraordinario e increíble que alguien tan naturalmente distinguido y excepcional hubiese estado sujeto a las mismas necesidades vulgares que gobernaban su propia vida, que hubiera conocido la pobreza, el anonimato y la indiferencia. Pero comprendía que ese había sido el caso y sentía que eso formaba el vínculo milagroso entre ellos, porque ¿a través de qué otro medio, menos revelador que la desgracia compartida, habría podido él percibir a un ser tan insignificante como ella? Y recordaba ahora cuán suavemente se habían posado sus ojos en ella desde el primer momento, esos ojos grises que podrían haber parecido burlones si no hubiesen sido tan dulces. Recordaba cómo él había recibido el primer día, cuando el inevitable dolor de cabeza de la señora Daring le impidió atender a la nueva maestra, y cómo sus pocas preguntas habían revelado de inmediato su interés por aquella pequeña compatriota abandonada a su suerte, condenada a ganarse la vida de forma precaria tan lejos de su tierra natal. Tan dulce como había sido aquel momento de desahogo, luego se preguntó qué lo había provocado, cómo había ocurrido que ella, tan tímida y reservada, terminara contándole toda su historia llena de privaciones, incluso confesando aquellas ineficaces inclinaciones artísticas que la habían traído a París y luego la habían dejado allí, reducida a la árida tarea de dar clases. Al principio se lo preguntaba, pero ahora lo entendía todo desde que él la había besado. Era simplemente porque él era tan bondadoso como grande. Pensaba en eso mientras subía a la colina bajo el sol de primavera y pensaba en todo lo que había pasado desde entonces. Los meses que habían transcurrido se confundían en una vasta neblina dorada, de la que aquí y allá emergía la silueta de una isla resplandeciente. La neblina era la constante y envolvente sensación de su amor, y las islas luminosas eran los días que habían pasado juntos. No se habían vuelto a besar bajo su techo. El sentido del honor profesional de Lizzie era muy agudo, pero se le había ahorrado la vulgar necesidad de hacérselo notar. Era parte de su destino fatal que él siempre entendiera, justo cuando no hacerlo habría podido poner en peligro el lazo que los unía. Pero tenía libres los jueves y los domingos, y pronto se volvió costumbre dedicárselos a él. Sabía, para su tranquilidad, demasiado sobre pintura, y los museos, galerías y iglesias habían sido durante mucho tiempo su única vía de escape del gris de su existencia personal. También por la poesía y otras formas de literatura imaginativa había sentido siempre más de lo que antes había tenido ocasión de expresar, y ahora todas esas simpatías dormidas se desplegaban buscando la luz.
El señor Derin sabía expresar con una claridad y competencia incomparables los pensamientos que temblaban en su mente. Hablar con él era alzar el vuelo hacia el azul sobre las alas extendidas de su inteligencia y mirar hacia abajo, mareada pero lúcida, todas las maravillas y glorias del mundo. A veces se avergonzaba un poco de lo poco que lograba retener de esas excursiones intelectuales, pero sin duda era porque su corazón latía tan deprisa cuando él estaba cerca y su sonrisa convertía sus palabras en una larga vibración de luz. Luego, en horas más tranquilas, fragmentos de sus conversaciones surgían en su memoria con una precisión asombrosa, cada sílaba tan finamente tallada como alguno de esos delicados objetos de cristal o de marfil que él le mostraba en los museos que solían visitar. Siempre le resultaba un misterio por qué algunas de sus horas juntos quedaban tan borrosas y otras tan vívidas. Aquella mañana revivía todos esos recuerdos con una claridad inusual, porque hacía ya 15 días que no veía a su amigo. La señora Derin, unas 6 semanas antes, se había ido a visitar a una parienta en San Rafael y tras un mes de ausencia, su esposo y la niña se le habían unido. Las despedidas de Liz y Derin habían tenido lugar una tarde lluviosa en los húmedos pasillos del acuario del Trocadero. Ella no podía recibirlo en su pensión. Que una maestra fuese visitada por el padre de una alumna, especialmente si ese padre era como decía Madame Chopin, bien, iba en contra del estricto código helvético de aquella dama. Desde que Derin insinuó tímidamente otra solución, Lizzie había retrocedido en un torbellino de escrúpulos irracionales y él aceptó su «no, no, no», como aceptaba todas sus vueltas y revueltas de conciencia, con una mirada a la vez tierna y burlona y con una inmediata quiescencia que era el mayor tributo a la dama que ella sentía, había percibido y honrado en ella. Así continuaron viéndose en museos y galerías o extendiendo en los días soleados sus excursiones a los suburbios, donde de vez en cuando, en la soledad de un jardín o un bosquecillo, el beso se renovaba, fugaz, aislado o prolongado, en una tímida y silenciosa presión de manos. Pero el día de la despedida, la lluvia los obligó a permanecer bajo el techo, y mientras recorrían los pasadizos subterráneos del acuario y Lizzie miraba sin ver los rostros monstruosos que la observaban a través de paredes de cristal, se sentía como una pobre náufraga en el fondo del mar, con todos sus recuerdos brillantes y soleados rodando sobre ella como las olas en la superficie. Nunca volverás a verlo, nunca volverás a verlo, retumbaban las olas en sus oídos, mezclándose con sus últimas palabras. Y cuando se despidió de él en la esquina y subió a toda prisa, empapada y tiritando, al ómnibus de Passy, las grandes ruedas chirriantes tomaron el mismo estribillo burlón. Nunca volverás a verlo, nunca volverás a verlo. Todo eso había ocurrido apenas hacía 2 semanas, y sin embargo, ahí estaba ella, feliz como una alondra, subiendo la colina hacia su casa bajo el sol primaveral. Un corazón tan débil no merecía un destino tan radiante, y Lizzie se dijo a sí misma que jamás volvería a desconfiar de su estrella. Capítulo 2. La campana agrietada tintineó dulcemente en su corazón mientras ella esperaba, escuchando el correteo de los pies de Juliet. Juliet, anticipándose a la perezosa Susan, casi siempre abría la puerta a su institutriz, no por un afán poco natural de apresurar la hora de estudio, sino por el deseo incontenible de ver qué pasaba en la calle. Pero en esta ocasión Lizzie escuchó en vano algún paso y finalmente volvió a tirar de la campanilla. Sin duda,
algún incidente inusualmente absorbente había retenido a la niña en el piso inferior. Solo así podía explicarse su ausencia. Un tercer timbrazo no produjo respuesta y Lizzie, llena de temores incipientes, se echó atrás para mirar hacia la casa desgastada y desconchada. Vio que las contraventanas del estudio estaban abiertas de par en par y luego notó sin sorpresa que las de la señora Dering seguían cerradas. Sin duda, la señora Dering estaba descansando del cansancio del viaje. Instintivamente, los ojos de Lizzie se volvieron otra vez hacia el estudio, y mientras miraba, vio a Dering en la ventana. Él la divisó y un instante después fue a la puerta. Se le veía más pálido de lo habitual, y ella notó que llevaba puesto un abrigo negro. «Toqué, toqué. ¿Dónde está Juliet?», preguntó Lizzie. Él la miró con gravedad, casi con solemnidad. Luego, sin responder, la condujo por el pasillo hasta el estudio y cerró la puerta cuando ella hubo entrado. «Mi esposa ha muerto», dijo. «Murió repentinamente hace 10 días. ¿No lo viste en los periódicos?». Lizzie, con un pequeño grito, se dejó caer en el desvencijado diván. Rara vez veía un periódico, ya que no podía permitirse uno propio, y los que proporcionaban en la pensión Chopin solían estar en manos de los huéspedes más privilegiados hasta mucho después de la hora en que ella salía para sus clases matutinas. «No, no lo vi», balbuceó. Dering guardó silencio, se quedó un poco apartado, girando un cigarrillo sin encender entre los dedos y mirándola con una expresión que era a la vez vacilante y contenida. Ella también sentía la incomodidad de la situación, la imposibilidad de encontrar palabras que después de lo que había pasado entre ellos no sonaran ni falsas ni insensibles, y al fin exclamó, poniéndose de pie: «Pobre Juliet, ¿puedo ir a verla?». «Juliet no está aquí. La dejé en San Rafael con los parientes con los que se hospedaba mi esposa». «Oh», murmuró Lizzie, sintiendo vagamente que eso añadía más dificultad al momento. Qué distinto había imaginado su encuentro. «Lo siento tanto, tanto por ella», logró decir con esfuerzo. Dering aún vacilaba, torturando el cigarrillo entre los dedos. «No va a volver, no por ahora». Lizzie lo escuchó con un vuelco en el corazón. Iba a cambiar todo en sus vidas, pero claro, ¿cómo había podido soñar que sería de otro modo? Solo pudo repetir torpemente: «¿No va a volver? ¿No esta primavera?». «Probablemente no, ya que nuestros amigos han sido tan amables de quedarse con ella. La verdad es que tengo que ir a América. Mi esposa dejó una pequeña propiedad, unos cuantos centavos, que debo ir a arreglar, por la niña». Lizzie se quedó frente a él, con un cuchillo frío en el pecho. Ya veo», repitió, sintiendo todo el tiempo que forzaba la vista en una oscuridad impenetrable. «Es una lata tener que levantar campamento», continuó él, con una mirada molesta alrededor del estudio. Ella alzó los ojos lentamente hacia su rostro. «¿Estarás mucho tiempo fuera?», se atrevió a preguntar. «Eso tampoco lo sé. Todo está terriblemente enredado». Él sostuvo su mirada durante un momento increíblemente largo y extraño. «Odio irme», murmuró como para sí mismo. Lizzie sintió una oleada de humedad en las pestañas y la vieja, familiar ola de debilidad en el corazón. Se llevó la mano al rostro con un gesto instintivo y al hacerlo, él extendió los brazos. «Ven aquí, Lizzie», dijo, y ella fue con un dulce y salvaje latido de liberación, con la sensación de que al fin la casa era de él, de que ella era suya, si él la quería, de que nunca más esa presencia silenciosa y acusadora en la habitación de arriba reprimiría y avergonzaría su dicha. Él apartó su velo y cubrió su rostro de besos. «No llores, tontita», dijo. Capítulo 3. Que debían volver a verse antes de su partida
en un lugar menos expuesto que sus habituales escondites, le resultaba tan evidente a Lizzie como parecía serlo para Darin. Que él expresara ese deseo parecía, en efecto, el testimonio más dulce de la intensidad de su sentimiento, ya que, en las primeras semanas de una viudez, aunque fuera meramente formal, se presume que un hombre de su clase se abstiene de aventuras ligeras. Sí, entonces, en un momento así, él deseaba tanto estar con ella de manera tranquila y seria. Solo podía ser por razones que ella no nombraba, pero cuyo sagrado temblor sentía en el corazón. Y le habría parecido increíblemente vano y vulgar oponer en un momento así las objeciones convencionales con las que la existencia discretas suelen proteger el tesoro de su frescura. En un estado de ánimo como ese, una puede bajarse del ómnibus de Passy en la esquina de Pont de la Concorde. Ella no había permitido que él la recogiera en coche, con una sensación de entrega casi solemne, y avanzar a encontrarse con su destino, en la figura de un caballero de elegancia melancólica, con un taxi privado a su disposición, como se avanza hacia los escalones del altar en alguna visión nupcial de la infancia. Incluso el camarero experimentado, que los condujo a un salón en la parte alta de un tranquilo restaurante junto al Sena, difícilmente habría supuesto que su búsqueda de discreción tenía motivos sentimentales. Tan sobriamente hizo Darin su pedido, mientras su acompañante permanecía pequeña y seria a su lado. Ella no pensaba, en efecto, permitir que su dolor personal empañara su tiempo juntos. Ya empezaba a aprender que Darin rehuía la tristeza. Él debía ver que ella tenía el coraje y la alegría para afrontar la inminente separación y aún así entregarse, mientras tanto, a esa cercanía más plena. Pero como siempre, esperaba que él marcara la primera nota. Al recordarlo después, se asombraba de la suave placidez de aquella hora. Su corazón no conocía la felicidad, pero él había encontrado el tono justo para calmar sus temores y hacerla confiar en su destino con fe en alguna maravilla dorada. Lo más profundo de todo era que él le transmitía una sensación de algo tácito y confirmado entre ellos, como si su ternura fuera un hábito del corazón que apenas necesitaba apoyo en pruebas externas. La prueba que él ofrecía venía entonces como una especie de lujo supremo, la flor de un sentimiento profundamente enraizado. Y también aquí, las reservas y defensas instintivas habrían parecido vulgarizar aquello que su confianza ennoblecía. Pero aunque todas las tiernas casuísticas de su corazón estaban a su disposición, él no se aprovechó gravemente de ellas. Incluso cuando estaban solos después de la cena, con las luces del río temblando a través de la única ventana baja y el vasto rumor de París envolviéndolos en un corazón de silencio, él parecía, tanto como ella, estar bajo el hechizo de influencias sagradas. Ella lo sintió más que nunca cuando se rindió al brazo que él posó a su alrededor, a la larga caricia que depositó en sus labios y ojos. Ni una palabra ni un gesto rompieron el tono de serena unión, ni dejaron, en retrospectiva, duda alguna sobre el pacto que sellaron con su última mirada. Ese pacto, al repasarlo durante una noche de insomnio, le parecía haber consistido por parte de él principalmente en súplicas por recibir noticias frecuentes y completas de ella, y por parte de ella en la promesa de que se las enviaría siempre que él las pidiera. Había sentido un intenso deseo de no traicionar ningún entusiasmo excesivo, ningún deseo burdo de afirmar y definir su vínculo con él. La vida le había dado cierto conocimiento de las artes de defensa. Se suponía que las chicas en su situación las conocían todas y las utilizaban según lo requiriera la ocasión. Pero la misma necesidad de esas artes habían intensificado su desprecio por ellas. Precisamente porque era tan pobre y siempre había tenido que contar,
hasta la última moneda y calcular cada margen, al menos conocería la dicha de la prodigalidad emocional y entregaría a su corazón con la misma despreocupación con la que los ricos derrochan sus millones. Ahora estaba segura de que Darin la amaba, y si él hubiera aprovechado la ocasión de su despedida para darle alguna señal verbal y definitivamente de su sentimiento, si más claramente le hubiera pedido casarse con ella, ese gesto le habría parecido menos una prueba de sinceridad que una muestra de que él sospechaba en ella la necesidad de una garantía explícita. Que él se hubiera abstenido parecía demostrar que confiaba en ella como ella en él, y que estaban unidos sobre todo en esa profunda seguridad de comprensión mutua. Había tratado de hacerle comprender todo eso con la descripción de su promesa de escribirle. Le escribiría, por supuesto que lo haría, pero él estaría ocupado, distraído, en constante movimiento. Le correspondía a él hacerle saber cuándo deseaba una palabra suya para ahorrarle la incomodidad de una intromisión fuera de lugar. Intromisión, él había desechado la palabra con una sonrisa. No puedes entrometerte, querida mía, en un corazón donde ya estás establecida con la exclusión total de cualquier otro huésped. Y entonces, tomándole las manos y levantando la mirada desde ellas hacia sus ojos felices y aturdidos, dijo: «No sabes mucho sobre estar enamorada, ¿verdad, Lizzie?», concluyó riendo. Parecía fácil refutar esa insinuación con un beso, pero más tarde se preguntó si no la habría merecido. Era realmente fría y convencional, ¿y acaso otras mujeres amaban de forma más generosa y desenfrenada? Descubrió que era posible darle la vuelta a cada una de sus reservas y delicadezas, hasta que parecieran escrúpulos egoístas y mojigaterías insignificantes, y en ese juego llegó con el tiempo a agotar todos los recursos de una casuística desbordante. Mientras tanto, los primeros días tras la partida de Darin se desenvolvieron en una luz suave y refractada, como el resplandor que queda tras la puesta del sol. Él, en todo caso, no era culpable de reservas ni cálculos, y sus cartas de despedida desde el tren y el barco la llenaban con largos ecos y murmullos de su presencia. Cuánto lo amaba y cuánto sabía decírselo. Ella no estaba segura de poseer la misma actitud. Poco acostumbrada a expresar emociones personales, oscilaba entre el impulso de volcarlo todo y el temor de que su desmesura lo divirtiera o incluso aburriera. Nunca perdía la sensación de que lo que para ella era la crisis central de su vida debía ser para él apenas un episodio más de una existencia tan predestinada a accidentes románticos. Todo lo que sentía y decía se vería sometido a la prueba de comparación con lo que otras ya le habían ofrecido. Desde todos los rincones del mundo imaginaba misivas apasionadas volando hacia Darin, para quien su pobre y humilde vuelo de golondrina no bastaba para hacer un verano. Pero esos momentos eran seguidos por otros en los que levantaba la cabeza y se atrevía a afirmar, en lo más íntimo, su convicción de que ninguna mujer lo había amado como ella, y que por tanto ninguna había encontrado las mismas palabras para expresárselo. Y esa convicción fortalecía la otra creencia, menos fundada, de que él también, por la misma razón, había hallado acentos nuevos para expresar su ternura, y que las 3 cartas que llevaba todo el día en su blusa desgastada y escondía por la noche bajo su almohada superaban no solo en belleza, sino en calidad, a todo lo que él había escrito para sus ojos. Le proporcionaban, al menos durante las semanas que las llevó sobre el corazón, sensaciones aún más complejas y delicadas que las que nunca le había provocado la presencia real de Darin. Estar con él era siempre como enfrentarse a un mar brillante y agitado, que la cegaba mientras la mantenía a flote, pero sus cartas eran un estanque quieto de contemplación, sobre el que podía inclinarse y ver reflejado el cielo y los innumerables movimientos de la vida
que brillaban bajo la superficie. La riqueza de su vida interior. Eso era lo que más la sorprendía. Le parecía increíble ahora no haber tenido antes ni una sospecha y haber seguido ciegamente por un sendero estrecho de la costumbre, como un viajero que sube por un camino entre la niebla y de pronto se encuentra sobre una cima bañada de sol, entre ligas azules de cielo y profundos valles vertiginosos. Y lo curioso era que todas las personas a su alrededor, todo el mundo de la pensión de Passy, seguían avanzando por el mismo sendero monótono, preocupadas por las piedras bajo sus pies, sin sospechar la gloria más allá de la niebla. Había horas de locura en que deseaba gritarles lo que se veía desde la cima, y horas de temblorosa humildad en que se preguntaba por qué sus pasos felices habían sido guiados hasta allí, mientras otros, sin duda igual de dignos, tropezaban a ciegas en la oscuridad. Sentía, en particular, una repentina y urgente compasión por 2 o 3 muchachas más de la pensión de Madame Chopin, chicas mayores, más apagadas, menos vivas que ellas, y por eso mismo más conmovedoramente lanzadas a su simpatía. ¿Llegarían ellas a saber alguna vez? ¿Lo habían sabido alguna vez? Esas eran las preguntas que la perseguían al cruzarse con sus compañeras en la escalera, al enfrentarse en la mesa de la cena y al escuchar sus pobres charlas melancólicas en el salón de asientos resbaladizos y luces tenues. Una de las muchachas era suiza, otra inglesa, la tercera Andora Mazzi. Era una joven de los estados del sur que estudiaba francés con el objetivo final de enseñarlo a las internas de un colegio femenino en Macon, Georgia. Andora Mazzi era pálida, desvaída y madura. Tenía un acento sureño arrastrado y una manera de comportarse que oscilaba entre la audacia fingida y accesos de altivez temerosa. Anhelaba ser admirada y temía ser insultada, y sin embargo parecía trágicamente consciente de que estaba destinada a perderse a ambos extremos de la emoción o a disfrutarlo solo de forma indirecta a través de las experiencias de sus amigas más privilegiadas. Quizá por eso se interesaba con melancólica ternura por Lizzie, quien al principio había rehuido su compañía, viéndola como una imagen deprimente de su propio futuro probable, pero que de pronto se había convertido en un objeto de compasiva piedad. Capítulo 4. La habitación de la señorita Mathy estaba al lado del de la señorita West, y el llamado de la sureña solía apelar a la hospitalidad de Lizzie cuando el toque de queda temprano de Madame Chopin había desalojado a sus pensionistas del salón. Así sonó una noche, justo cuando Lizzie, cansada tras un día inusualmente largo de clases, se quitaba el vestido. Estaba de tan buen humor que no tuvo fuerzas para negarse y dijo: «Adelante». En cuanto la señorita Mathy cruzó el umbral, Lizzie sintió que la primera carta de Vincent Doring, la carta desde el tren, se le había deslizado del corsé y caído al suelo. La señorita Mathy, notando inmediatamente el hecho, se lanzó a recoger la carta. Lizzie también se inclinó, celosa del contacto ajeno con su tesoro. Pero la otra llegó primero al preciado papel, y al ver cómo lo atrapaba, Lizzie supo que había notado de dónde había caído y que ya estaba tejiendo una rápida red de romanticismo en torno al incidente. Lizzie se sonrojó molesta. «¡Qué tontería no tener bolsillos! Si una recibe una carta al salir por la mañana, tiene que llevarla todo el día en la blusa». La señorita Mathy la miró con ojos empañados. «Está caliente de tu corazón», susurró entregándole a regañadientes la carta. Lizzie sonrió, porque sabía la verdad. Era la carta la que había calentado su corazón. Pobre Andora Mathy. Nunca lo sabría. Su triste pecho jamás se encendería con ese tipo de contacto. Lizzie la miró con ternura, irritada en secreto por la injusticia del destino. A la noche siguiente, al regresar a casa, encontró a Andora merodeando en el vestíbulo.
Pensé que te gustaría recibir esto de mi propia mano, susurró la señorita Macy con tono significativo, presionando una carta contra Lizzie. No podía soportar verla ahí, en la mesa, con las demás. Era la carta de Derin desde el barco. Lizzie se sonrojó hasta la frente, pero no se molestó por la intuición de Andorra. No podía decir una palabra sobre su dicha, pero no le molestaba del todo que alguien la adivinara, y su compasión por la pobreza emocional de Andorra dio paso al placer de usarla como espejo de su propia abundancia. Derin escribió de nuevo al llegar a Nueva York, una carta larga, afectuosa e insatisfecha, vaga respecto a sus propios proyectos, pero precisa en la expresión de su amor. Lizzie meditaba cada sílaba hasta que se convirtieron en el trasfondo de todos sus pensamientos diurnos y murmuraban en sus sueños nocturnos. Pero habría sido más feliz si esas palabras hubieran arrojado alguna luz concreta sobre el futuro. Eso llegaría, sin duda, cuando él tuviera tiempo de ubicarse y entender su situación. Lizzie contó los días que debían pasar antes de recibir otra carta suya y bajaba temprano para mirar los periódicos y ver cuándo llegaría el próximo correo americano. Finalmente llegó la fecha feliz y ella atravesó el día de trabajo casi sin darse cuenta, intentando ocultar su impaciencia con muestras de cariño a sus alumnas. En su estado de ánimo actual, le era más fácil besarlas que mantenerlas concentradas en gramática. Esa noche, en el umbral de Madame Chopin, su corazón latía tan violentamente que tuvo que apoyarse un momento contra el marco de la puerta antes de entrar. Pero en la mesa del vestíbulo, donde estaban las cartas, no había ninguna para ella. Las revisó con mano temblorosa, mientras su corazón se hundía y se hundía, como cuando uno cae por una escalera interminable en un sueño, la misma escalera por la que parecía volar cuando subía la colina hacia la puerta de Derin. Entonces, de pronto, pensó que Andorra tal vez había encontrado y escondido su carta, y en un segundo estaba subiendo las escaleras y sacudiendo el picaporte de la habitación de la señorita Macy. «Tienes una carta para mí, ¿verdad?», jadeó. La señorita Macy, girando desde el tocador, la envolvió en sus delgados brazos. «¡Ay, querida! ¿Esperabas hoy una?» «Dámela, por favor», rogó Lizzie con los ojos encendidos. «Pero no tengo ninguna. No ha habido ni rastro de carta para ti». «Sé que sí, tiene que haberla», insistió Lizzie, estampando el pie. «Pero, querida, he estado pendiente de ti y no ha llegado nada, absolutamente nada». Día tras día, durante las semanas siguientes, la misma escena se repetía con infinitas variaciones. Lizzie, después del primer espasmo agudo de decepción, no se molestaba en ocultar su ansiedad ante Miss Macy, y la afectuosa Andorra recibió la tarea de vigilar atentamente la llegada del cartero y espiar a la sirvienta por posibles negligencias o traiciones. Pero todas esas precauciones fueron inútiles y no llegó ninguna carta de Derin. Durante la primera quincena de silencio, Lizzie agotó todas las explicaciones posibles. Más tarde se asombraría de las razones que había ideado para justificar el silencio de Derin. Hubo momentos en los que casi se convenció de que era más natural que dejara de escribir a que continuara haciéndolo. Solo había una razón que su inteligencia se negaba sistemáticamente a aceptar: la posibilidad de que él la hubiera olvidado, de que todo el episodio se hubiera desvanecido de su mente como el vaho de un espejo. De esa idea apartaba sus pensamientos con firmeza, consciente de que si se permitía contemplarla, perdería el impulso vital y dejaría de entender por qué se levantaba por la mañana y se acostaba por la noche. Si hubiera tenido tiempo para entregarse al dolor, quizá no habría logrado mantener a raya esas especulaciones, pero tenía que levantarse y trabajar, había que pagar a la lavandera y la cuenta semanal de Madame Chopin y todos los pequeños extras que incluso en su vida frugal debía contemplar. Y en lo profundo de su pensamiento habitaba un temor constante a la enfermedad y a la incapacidad que le empujaba a trabajar mientras pudiera. Apenas recordaba una época en la que ese miedo no estuviera presente. Era ya una segunda naturaleza y la mantenía en pie
cuando otros motivos podían haber fallado. En el vacío de su miseria no temía la muerte, pero el horror a estar enferma y dependiente lo llevaba en la sangre. En las primeras semanas de silencio escribió una y otra vez a Daryl, suplicándole una palabra, una simple señal de vida. Desde el principio había evitado parecer que reclamaba algo sobre su futuro, pero en su dolorosa confusión ahora se culpaba de haber sido demasiado posesiva, demasiado exigente en su tono. Se decía que la sensibilidad de él rehuía todo lo que no fuera un toque ligero, y que el suyo no había sido lo bastante leve. Debería haberse mantenido en el papel de la pequeña amiga, esa consciencia inocente en la que el genio atormentado puede hallar un escape a sus complejidades. Y en cambio, había dramatizado su relación, exagerado su propio papel y pretendido, ni más ni menos, compartir el protagonismo con él, en lugar de conformarse con ser escenografía o coro. Pero aunque ante sí misma admitía e incluso insistía en la naturaleza episódica de la experiencia, en el hecho de que para Daryl no podía haber sido más que un incidente, seguía convencida de que su sentimiento hacia ella, por fugaz que fuera, había sido auténtico. Él no había adoptado la actitud del hombre sin escrúpulos que busca una vulgar ventaja. Durante un momento realmente la había necesitado, y si ahora guardaba silencio, tal vez era porque temía que ella hubiera malinterpretado la naturaleza de esa necesidad y hubiera construido esperanzas vanas sobre su posible duración. Era parte esencial de la devoción de Lizzie en buscar instintivamente la libertad más amplia para su objeto de amor. No podía concebir el amor bajo ninguna forma de exigencia o imposición. Hacerle comprender eso a Daryl se volvió una necesidad apremiante, y en una última carta breve lo liberó explícitamente de cualquier obligación sentimental que sus cartas anteriores pudieran haberle impuesto. En esa comunicación cuidadosamente redactada, se acusaba con ligereza de haber sentimentalizado su relación sin querer, y afirmaba en su defensa una astucia retrospectiva, una percepción de lo efímero de los sentimientos tiernos que casi colocaban a Daryl en la posición ridícula de haber confundido coquetería con entrega. Y concluyó con elegancia pidiendo que se mantuviera el afecto amistoso que ella siempre había entendido como base de su simpatía mutua. El documento, una vez terminado, le pareció digno de lo que ella concebía como la idea de Daryl de una mujer mundana, y halló una satisfacción fantasmal en la idea de presentarse por última vez ante él bajo ese carácter distinguido. Pero nunca llegaría a saber qué efecto causó tal aparición, pues la carta, al igual que las anteriores, quedó sin respuesta. Capítulo 5. El fresco sol de primavera que tantas veces había acompañado a Lizzie West en su polvorienta subida por la colina de St. Cloud brillaba sobre ella, unos 2 años después, en un escenario y una situación de significado muy distinto. Los castaños de indias de los campos elíseos filtraban sus rayos a través del follaje simétrico que rodeaba el espacio cubierto de grava junto al restaurante Daurent, y la señorita West, sentada a una mesa dentro de ese círculo privilegiado, presentaba al sol un sombrero mucho más digno de su escrutinio que aquellos que solían cubrir la frente de la institutriz de Juliet Daring. Su vestido estaba a la altura del sombrero, y ambos formaban parte de una situación rica en esas posibilidades que ofrece el acto de un almuerzo despreocupado en Daurent durante la semana inaugural del salón. Sus acompañantes de ambos sexos confirmaban y acentuaban esta impresión con una vestimenta elaborada y una actitud relajada que implicaba el mayor grado de selección entre las formas de ocio parisinas. Incluso Andora Marcy, sentada enfrente como en calidad de coanfitriona o compañera, reflejaba en tímidos grises y malvas la nota festiva de la ocasión. Esa nota reverberaba insistentemente en los oídos de un caballero solitario
que desde una mesa arrinconada en el extremo más lejano del jardín se esforzaba por obtener vislumbres del grupo. Pero para la señorita West en sí, el acontecimiento no pasaba de ser algo habitual. Hacía casi un año que había adquirido el hábito de tales situaciones, y ofrecer un almuerzo en Daubrent a sus primos, los Harvey Mears de Providence, y a su amigo el señor Jackson B. no le producía entonces otra emoción que el tibio resplandor que la presencia del señor Penn comenzaba a aportar a este tipo de escenas. «Es espantosa la manera en que te has acostumbrado a todo esto», había exclamado Andorra Maffey en los primeros días de la transformación de su amiga, cuando Lizzie West se despertó una mañana para descubrirse heredera de un viejo primo avaro cuyas disposiciones testamentarias habían sido, desde su infancia, objeto de bromas y conjeturas dentro de su propia familia imprudente. El viejo Earthorne nunca había dado señal alguna de vida a los desdichados West. Tal vez ni siquiera había sido consciente de incluirlos en el testamento minuciosamente elaborado, que siguiendo la vieja convención americana, dividía escrupulosamente sus millones atesorados entre sus parientes. Fue por un simple accidente genealógico que Lizzie, al quedar justo dentro del círculo dorado, se encontró en posesión de una suma suficiente para librarla de la perspectiva de un largo y gris futuro en la pensión de Madame Chopin. Al principio esa liberación le pareció maravillosa, sin embargo pronto descubrió que había destruido su mundo anterior sin proporcionarle uno nuevo. Sobre las ruinas de la antigua vida en la pensión floreció la única flor que alguna vez había endulzado su camino, y más allá de la sensación de comodidad presente y la ausencia de ansiedad por el futuro, su existencia reconstruida no florecía con alegrías compensatorias. Había esperado grandes cosas de la oportunidad de descansar, de viajar, de observar el mundo, sobre todo en diversas formas femeninas y sutiles. Esperaba poder ser amable con las compañeras de su estado menos afortunado, pero tales ampliaciones del horizonte la dejaban, por así decirlo, aún más consciente del margen vacío de su vida personal. No fue hasta que se enfrentó al ocio de sus nuevos días que sintió plenamente lo que había desaparecido de ellos. Ese mismo vacío le impulsaba a llenarlos de sensaciones transitorias. Era como la propietaria de una casa sin amueblar, con muebles y objetos decorativos entrando sin cesar en muestra. Fue en ese carácter experimental que el señor Jackson Ben captó su atención, y el lánguido esfuerzo de su imaginación por adaptarlo a sus necesidades fue secundado por la cómplice ternura de Andorra y la sonriente aprobación de sus primos. Lizzie no desalentaba esas demostraciones, soportaba con serenidad las alusiones de Andorra al enamoramiento del señor Ben y la jactancia casual de la señora Mears sobre su posición en los negocios. Tanto mejor si lograban envolver su estrecho cuerpo de hombros cuadrados y su redonda cara inexpresiva en una neblina de sentimiento. Lizzie observaba y escuchaba, no sin esperanza en el milagro. «Nunca he visto cosa igual. ¿A cómo te miran estos franceses? ¿No te pone nerviosa, Lizzie?», exclamó de repente la señora Mears, agitando su boa de pluma sobre un pecho indignado. La señora Mears todavía se encontraba en esa etapa de desarrollo en la que sus compatriotas saborean a fondo el peligro de estar expuestas a las miradas del lascivo gano. Lizzie salió de su contemplación de las mejillas redondas y rosadas del señor Ben y de su mandíbula azulada, que descansaba sobre un cuello de camisa vertical. «¿Alguien me está mirando?», preguntó con una sonrisa. «No te des la vuelta por nada del mundo. Ahí está, justo allí, entre los rododendros, ese hombre alto y rubio, solo en esa mesa. Realmente, Harvey, creo que deberías hablar con el jefe de camareros o algo así, aunque supongo que en un lugar como este solo se reirían de ti», concluyó la señora Mears con un estremecimiento. Su esposo, como si se inclinara a aceptar esa probabilidad, continuó tranquilamente la disección de su ala de pollo, pero el señor Ben
quizás consciente de que la situación exigía una actitud más correcta, giró con severidad sobre el parapeto de su alto cuello en la dirección de la mirada de la señora Mears. ¿Qué? ¿Ese tipo que está solo allá? Bah, no es francés, es americano, proclamó entonces con un relajamiento perceptible de sus músculos faciales. «Ajá», murmuró la señora Mears, visiblemente decepcionada, y el señor Ben continuó despreocupado. «Vino conmigo en el barco. Es una especie de artista, un tal Derin. Supongo que me estaba mirando a mí, preguntándose si lo iba a reconocer. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Qué tal?» «Pues sí, claro, con mucho gusto. Mis amigos, la señora Harvey Mills, el señor Mills, mis amigas, la señorita Matthew y la señorita West. Tengo el placer de conocer a la señorita West», dijo Vincent Derin con una sonrisa. Capítulo 6. Incluso a través de su sonrisa, Lizzie había visto, en el primer momento, lo cambiado que estaba, y la impresión de ese cambio se profundizó hasta el punto del dolor, cuando unos días después, en respuesta a su breve nota, ella le concedió una hora en privado. Que la primera visión de su letra, la primera respuesta a sus cartas, llegara después de 3 largos años en forma de esa línea impersonal, demasiado breve para llamarle humilde, pero que confesara una conciencia del pasado al evitar cuidadosamente cualquier referencia a él. Mientras leía, su mente regresó velozmente a todo lo que había soñado que serían sus cartas, a las exquisitas respuestas que había compuesto sobre su nombre. No había nada exquisito en las líneas convencionales que tenía ante sí, pero nervios dormidos comenzaron a palpitar de nuevo con solo tocar el papel que él había tocado, y arrojó la notita al fuego antes de atrever a responderle. Ahora que él estaba realmente frente a ella otra vez, se convirtió como siempre en el único punto vivo de su conciencia. Una vez más, su yo atormentado y palpitante se replegó pasivo y entumecido, aunque ahora, con todo su poder de sufrimiento, misteriosamente transferido a esa presencia, tan conocida y sin embargo tan desconocida, esa presencia en la esquina opuesta de su hogar. Ella seguía siendo Lizzie West, ya seguía siendo Vincent Derin, pero el Estigia rodaba entre ellos y veía su rostro a través de su niebla. Fue su rostro, más que sus palabras, el que le contó, mientras lo estudiaba furtivamente, la historia del fracaso y del lento desaliento que había borrado sus antes hermosas facciones. Después, no conservó una memoria precisa de los detalles de su relato. El dolor evidente que le causaba contarlo fue el hecho más agudo de su nueva visión de él. Confusamente, sin embargo, comprendió que al llegar a América había encontrado que la pequeña propiedad de su esposa estaba gravemente deteriorada y que mientras se quedaba un poco más para asegurar lo que quedaba de ella, había logrado vender 1 o 2 cuadros e incluso había conocido un breve momento de éxito, durante el cual recibió encargos y abrió un estudio. Pero inexplicablemente la marea había bajado, su trabajo se quedó sin compradores y una tediosa enfermedad, con su miserable secuela de deudas, pronto borró esa pequeña ventaja. Siguió un periodo de oscuridad, aún más vagamente descrito, durante el cual se le permitió suponer que había probado diversos medios de vida, aceptando empleo con un decorador de interiores de moda, diseñando papeles de tapiz, ilustrando artículos para revistas y actuando, según entendió vagamente, como promotor social de un nuevo hotel deseoso de publicitar su restaurante. Estos hechos inconexos estaban hilvanados por un delgado hilo de alusiones personales, referencias a amigos que habían sido amables. Ella sospechó celosamente que se trataba de mujeres, y a enemigos que habían maquinado oscuramente contra él. Pero fiel a su tradición de corrección, evitó cuidadosamente mencionar nombres y dejó que las conjeturas temblorosas de Lizzie se perdieran en un mundo ajeno y abarrotado, en el que parecía haber poco espacio para su pequeña y tímida presencia. Mientras lo escuchaba, su pena personal se fusionó
con el intolerable sentimiento de su infelicidad. Nada de lo que él había dicho explicaba o justificaba su conducta con ella, pero había sufrido, había estado solo, había sido humillado y de pronto sintió, con una furia maternal feroz, que no había justificación concebible para ningún orden de cosas en el que hechos así fueran posibles. No habría sabido decir por qué, simplemente sabía que dolía demasiado verlo herido. Poco a poco comprendió que su inconsciencia de cualquier agravio personal se debía a que ya había determinado definitivamente su propio futuro. Se alegraba de haber decidido, como ahora sentía que lo había hecho, casarse con Jackson Ben, aunque solo fuera por la sensación de desapego que eso le otorgaba al enfrentarse con el caso de Vincent Derry. Su seguridad personal le aseguraba la imparcialidad necesaria y la justificaba para demorarse todo lo que quisiera en las últimas líneas de un capítulo al que su propio acto había fijado un cierre deliberado. Cualquier vacilación persistente respecto a lo definitivo de su decisión se disipó ante la necesidad inminente de hacérsela saber a Derin, sobre todo cuando su visitante hizo una pausa en sus recuerdos para decir con un suspiro: «Pero a ti también te han pasado muchas cosas». Sus palabras no evocaron tanto el recuerdo de sus fortunas cambiadas como la imagen del protector a quien estaba a punto de confiarles. «Sí, muchas cosas. Han pasado 3 años», respondió ella. Derin estaba sentado e inclinado hacia adelante, con su triste elegancia exiliada, sus ojos suavemente fijos en los de ella, y a su lado Lizzie vio la sólida figura del señor Jackson Ben, con los hombros artificialmente cuadrados por el corte de su ajustado abrigo negro y un alto y brillante cuello que sostenía sus mejillas de bebé y su dura barbilla azulada. Luego la visión se desvaneció cuando Derin comenzó a hablar. 3 años, repitió retomando pensativamente sus palabras. Tantas veces me he preguntado, ¿qué te habrían traído? Ella levantó la cabeza con un rápido rubor y con el aterrorizado deseo de que él no cometiera, a costa de todas sus nociones de corrección, el error de volverse personal. ¿Te lo preguntabas? Respondió con una sonrisa valiente. ¿Crees que no? Su mirada se mantuvo fija en la de ella. Sí, supongo que eso es lo que pensaste de mí. Ella tenía su respuesta lista. Francamente, sabes, no pensé en ti. Pero la marea creciente de sus pobres recuerdos deshonrados arrastró esa mentira con indignación. Si era parte de su corrección ignorar el pasado, nunca sería parte de la suya el negarlo. ¿Eso es lo que pensaste de mí? Lo oyó repetir en un tono de triste insistencia, y entonces, alzando la cabeza con decisión, respondió con firmeza: «¿Cómo iba a saber qué pensar? No tuve una sola palabra tuya». Si esperaba, él quizá incluso deseaba, que esta respuesta le creara una dificultad a él, la mirada de serena fortaleza con la que él la enfrentó le demostró que había subestimado sus recursos. «No, no tuviste ninguna palabra. Mantuve mi juramento». «¿Tu juramento?» «Que no deberías recibir ni una palabra, ni una sílaba». «Oh, lo cumplí hasta el final». El corazón de Lizzie retumbaba en sus oídos con el viejo y confuso rumor del mar de la vida, pero a través de él trataba desesperadamente de distinguir la pequeña y tranquila voz de la razón. «¿Cuál era tu juramento? ¿Por qué no debería haber recibido ni una sílaba tuya?» Él permanecía inmóvil, aún sosteniéndola con la mirada tan suave que casi parecía indulgente. Luego abruptamente se levantó y, cruzando el espacio entre ambos, se sentó en una silla a su lado. La deliberación de su movimiento podría haber implicado un olvido en las condiciones cambiadas, y Lizzie, como si así lo interpretara, se echó ligeramente hacia atrás. Pero él pareció no notar su gesto de recelo, y sus ojos finalmente, alejándose del rostro de ella, recorrieron la lenta y aprobatoriamente el pequeño y luminoso salón. «Esto es encantador, sí. Las cosas han cambiado para ti», dijo.
Un momento antes, ella había rezado para que él no cometiera el error de un regreso vano al pasado. Era como si toda su ternura retrospectiva, temiendo verlo en desventaja, se alzara para protegerlo. Pero su evasividad la exasperaba y de pronto sintió el deseo, por contradictorio que fuera, de obligarlo a enfrentarse con sus propias palabras. Antes de que pudiera reiterar su pregunta, sin embargo, él la enfrentó con otra. Entonces, si pensaste en mí, ¿por qué tienes miedo de decirme lo que hiciste? La inesperada pregunta arrancó de ella un grito indignado. ¿Acaso mis cartas no te lo decían suficiente? Ah, tus cartas. Manteniendo su mirada fija en la de él, en una pasión de inquebrantable intensidad, pudo detectar en él ninguna confusión, ni el menor estremecimiento de un nervio sensible. Solo la miraba con más tristeza. Iban conmigo a todas partes, tus cartas, dijo, y sin embargo nunca me respondiste. Al fin tembló la acusación en sus labios, y sin embargo nunca las respondí. Me pregunto siquiera si las leíste. Todos los demonios de la autotortura se alzaban en ella ahora y los soltó sobre él como si así pudiera escapar de su furia. Darín apenas pareció oír su pregunta, simplemente cambió de postura, inclinándose un poco más hacia ella, pero sin intentar, con el menor gesto, recordarle los privilegios que una vez había implicado esa cercanía. Había cosas hermosas, maravillosas en ellas, dijo sonriendo. Ella sintió que se endurecía bajo esa sonrisa. «Has esperado 3 años para decírmelo». Él la miró con grave sorpresa. «¿Y resistes que te lo diga incluso ahora?» Sus evasivas eran increíbles. La dejaba con una sensación de ahogo, como si atacara al vacío, y con un deseo desesperado, casi vengativo, de acorralarlo contra la pared y mantenerlo ahí. «No, solo me sorprende que te tomes la molestia de decirlo cuando en su momento...» Y entonces, con un giro repentino, él le dio la sorpresa final, enfrentarla directamente en su propio terreno. «Cuando en su momento no lo hice, ¿pero cómo podía hacerlo? ¿En su momento? ¿Por qué no podías? Aún no me lo has dicho». Él volvió a lanzarle una mirada de paciente desarme. «¿Es necesario que lo diga? ¿No te lo ha contado toda mi triste historia? ¿Contarme por qué nunca respondiste mis cartas?» «Sí, porque solo podía responderlas de una forma, protestando mi amor y mi anhelo». Hubo una larga pausa de resignada expectación por parte de él y por parte de ella, de una salvaje y confusa reconstrucción de su pasado hecho añicos. «¿Quieres decir entonces que no escribiste porque descubrí al llegar a América que era un pobre diablo, que el dinero de mi esposa se había esfumado y que lo poco que podía ganar, tan escaso es mi talento, que apenas alcanzaba para vestir y educar a Juliet? Fue como si una puerta de hierro se cerrara de golpe y se atrancara entre nosotros». Lizzie sintió que era empujada hacia atrás, jadeante, sobre las últimas defensas de su incredulidad. «Al menos podrías haberme dicho algo, haberme explicado. ¿Crees que no lo habría comprendido?» Él no dudó. «Lo habrías comprendido. No fue por eso». «¿Entonces por qué?», preguntó con un hilo de voz temblorosa. «Es increíble que no lo veas. Simplemente porque no podía escribirte eso. Cualquier otra cosa, pero eso no». «¿Y preferiste dejarme sufrir?» Había un matiz de reproche en sus ojos. «Yo también sufrí». Fue su primer llamado directo a la compasión de ella, y por un momento casi logró desestabilizar el delicado equilibrio de sus simpatías, haciéndolas tambalear en dirección al desprecio y la ironía. Pero justo cuando ese impulso surgía, fue detenido por otra sensación. Una vez más, como tantas veces en el pasado, se hizo consciente de un hecho que en su ausencia siempre olvidaba tener en cuenta: el hecho de la profunda e irreductible diferencia entre su imagen en su mente y su yo real, la misteriosa alteración en su juicio provocada por las irreflexiones de su voz, la mirada en sus ojos, toda la compleja presión de su personalidad. Una vez lo había formulado con reproche hacia sí misma, diciéndose que nunca podía recordarlo,
tan completamente su presencia anulaba al doble imaginario sobre el cual su fantasía tejía sus eternos encantamientos. Tan vívido y palpitante como era ese doble, se convertía en una pálida sombra mental al contacto con su presencia. Y en esta ocasión, el resultado inmediato fue que sintió su posible infelicidad con una intensidad ante la cual su propio dolor palidecía. «Sufrí horriblemente», repitió él, «y más aún por no poder hacer ninguna señal, no poder clavar mi miseria. Solo había una escapatoria, guardar silencio y rezar para que me odiaras». La sangre le subió a la frente a Lizzie. «¿Odiarte? ¿Rezar para que te odiara?». Él se levantó de su asiento y, acercándose, le levantó suavemente la mano. «Sí, porque tus cartas me mostraron que si no me odiabas, serías aún más infeliz». Su mano yacía inmóvil, con el calor de la de él fluyendo a través de ella, y sus pensamientos también. Sus pobres pensamientos, agitados y revueltos, se sintieron de pronto penetrados por esa misma suave corriente de comunión. «Y pensaba mantener mi decisión», continuó él, soltándole lentamente la mano. «Pensaba hacerlo incluso después de que el azaroso curso de las cosas me trajera de vuelta a tu camino, pero cuando te vi el otro día, sentí que lo que era posible a distancia era imposible ahora que estábamos cerca. ¿Cómo iba a ser posible verte y querer que me odiaras?». Se había alejado, pero no para volver a sentarse. Simplemente se detuvo a poca distancia, con la mano apoyada en el respaldo de una silla, en la actitud transitoria que precede a la partida. El corazón de Lizzie se contrajo. Entonces se iba, y ese era su adiós. Se iba y ella no encontraba palabra para detenerlo, salvo el tartamudeo sin sentido. «Yo nunca te odié». Él la contempló con su leve y grave sonrisa. «No es necesario, en cualquier caso, que lo hagas ahora. El tiempo y las circunstancias me han vuelto tan inofensivo, y precisamente por eso me he atrevido a volver. Y quería decirte cuánto me alegra tu buena fortuna. Es el único obstáculo entre nosotros que no puedo desear que desaparezca». Lizzie permaneció en silencio, hechizada mientras lo escuchaba por la repentina evocación del señor Jackson Bell. Él estaba de nuevo ahí, entre ella y Derin, erguido y severo, pero menos sólido y claramente definido que antes, con una expresión en sus pequeños ojos duros que suplicaba desesperadamente por recobrar cuerpo. Derin proseguía con su discurso de despedida. «Ahora eres rica, eres libre, te casarás». Ella lo vio vagamente extendiendo la mano. «No es cierto que esté comprometida», estalló. Eran las últimas palabras que habría querido pronunciar, apenas si estaban relacionadas con sus pensamientos conscientes, pero sintió que toda su voluntad se reunía de pronto en el impulso irrefrenable de repudiar y arrojar lejos para siempre la espectral pretensión del señor Jackson B. Capítulo 7. Era la firme convicción de Andorra Marcy que cada objeto de la encantadora casita de los Vincent Derin de Newley había sido expresamente diseñado para que el hijo de los Derin jugara con él. La casa estaba llena de cosas bonitas, algunas no obviamente aplicables a tal propósito, pero la casuística de la señorita Marcy estaba a la altura del apetito del bebé, y la madre del bebé no era rival para ellas en el arte de defender sus posesiones. Había momentos, de hecho, en los que Lizzie casi aceptaba la división sumaria que Andorra hacía de sus obras de arte entre artículos seguros o no seguros para que el bebé los lamiera, o se resistiera solo en la medida de sustituir ocasionalmente algún objeto menos valioso o perecedero por la particular fragilidad en la que su hijo había fijado su deseo. Y fue con esa intención que en cierta luminosa mañana de primavera, que tenía el brillo añadido de ser el segundo cumpleaños del bebé, murmuró con los labios en sus rizos y una mano sosteniendo una figura de Chelsea fuera del peligroso alcance del niño:
¿No preferiría tener esa cosa tan brillante que está allá en la mano de la tía Andora? Las dos amigas estaban juntas en el pequeño saloncito de Lizzie, el cuarto que ella había elegido al adquirir la casa, porque al sentarse allí podía oír los pasos de Derin mientras paseaba de un lado a otro frente a su caballete en el estudio que ella había construido para él. Sus pasos se oían con menos regularidad de la que ella había esperado, ya que, tras 3 años de dicha conyugal, él no había logrado establecerse en la gran obra que se suponía debía surgir de ese estado privilegiado. Pero incluso cuando no lo oía, sabía que estaba allí, sobre su cabeza, tendido en el viejo diván de Passy, fumando cigarrillos sin fin mientras hojeaba los periódicos de la mañana. Y la sensación de su cercanía no había perdido aún su agudo filo de dicha inicial. Lizzie, ese día en particular, estaba ocupada en una tarea más ardua que el estudio de las noticias. Nunca había desaprendido el hábito de la actividad ordenada, y el rasgo del carácter de su esposo que menos comprendía era su manera de dejar que los cabos sueltos de la vida colgaran como quisieran. Al principio había atribuido esto a la incoherencia crónica de su primer matrimonio, pero ahora sabía que aunque él se complacía bajo el dominio de su benéfica mano, jamás sentiría un impulso activo por colaborar en su labor. Le gustaba ver cómo las cosas se encajaban a su alrededor con un simple gesto de su varita, pero su disfrute de la magia doméstica de ella en nada disminuía su alegre irresponsabilidad, y era precisamente con una de las consecuencias menos amables de esta con la que su esposa y su amiga lidiaban en ese momento. Delante de ellas había 2 baúles gastados por los viajes y un abultado portamantas, cuyos contenidos se habían derramado en montones heterogéneos sobre la alfombra rosada de Lizzie. Representaban los rehenes dejados por su esposo tras su algo precipitada partida de una pensión en Nueva York, e indignamente rescatados por ella al enterarse, por una escueta carta de la patrona, de que no estaba dispuesta a considerar dichos objetos como pago por los atrasos del alquiler de Derry. Lizzie no se había escandalizado al descubrir que su esposo había dejado a América endeudado. Conocía demasiado bien la tensión económica como para ver en ello una humillación, pero ofendía a su sentido del orden que él no hubiera saldado su obligación en los 3 años transcurridos desde su matrimonio. Él recibió su reproche con su habitual y desarmante gracia y dejó en sus manos el envío del giro liberador, aunque su delicadeza le había provisto de una cuenta bancaria que aseguraba su independencia personal. Lizzie cumplió con el deber sin repugnancia, pues sabía que él lo delegaba por su bondadosa indolencia y no con alguna intención de aprovecharse de su dinero. Teddy no estaba deslumbrado por el dinero. Su cambio de fortuna no le había tentado a ningún exceso. Simplemente era demasiado perezoso para firmar el cheque, como lo había sido para recordar la deuda que saldaba. No, querido, no. Lizzie alzó más la figura del Chelsea. ¿No puedes encontrarle algo? Andora, entre esa basura de allá. ¿Dónde está el bolsito bordado que tenías en la mano hace un rato? No creo que le haga daño lamerlo. La señorita Massey, con el bolsillo en la mano, se levantó de rodillas y tropezó entre la ciénaga de prendas deshilachadas y viejos accesorios del estudio. Frente al grupo de madre e hijo, adoptó una actitud extasiada. Mira cómo lo quiere alcanzar el tirano. ¿No es más que un joven Napoleón? Lizzie rió y alzó a su hijo en el aire. Muéveselo delante, Andora. Si se lo das demasiado rápido, perderá el interés. Creo que es como cualquier hombre. Andora bajó lentamente el brillante bolso hasta que el heredero de los Derin cerró su dominante puñito sobre él. Ahí está, mi Chelsea, está a salvo. Sonrió Lizzie, sentando a su hijo en el suelo y observándolo tambalearse con su botín. Andora se colocó a su lado, también mirando. ¿Tienes idea de dónde salió ese bolso, Lizzie? La señora Derin, inclinada sobre un montón de camisas sin cuello, negó con la cabeza distraída. Nunca vi una lavandería tan atroz. No hay una sola que valga la pena remendar.
¿El bolso? No, no tengo la menor idea. Andorra la miró con aire dramático. ¿No te hace sentir completamente miserable pensar que alguna mujer pudo habérselo hecho? Lizzie, concentrada en su inspección de la camisa, soltó una risita sin alterarse. Realmente, Andorra, realmente 6, 7, 9. No, ni siquiera hay una docena. No hay una docena entera de nada. No sé cómo los hombres sobreviven solos. Andorra, meditabunda, volvió a su tema. ¿Me vas a decir que no te dan celos tocar estas cosas que otras mujeres podrían haberle regalado? Lizzie negó con la cabeza de nuevo y, enderezándose con una sonrisa, le arrojó un montón de calcetines a su amiga. No, no me da ni un poquito de celos. Toma, cuéntame estos calcetines, como una buena amiga. Andorra gimió. ¿No sientes nada en absoluto? Mientras los calcetines aterrizaban en su pecho hueco, Lizzie, absorta en su tarea, continuó desplegando y clasificando tranquilamente. Sentía mucho en realidad, pero sus sentimientos eran demasiado profundos y delicados para reducirlos a palabras. Solo sabía que cada artículo que extraía de los baúles le transmitía el largo estremecimiento del tacto de Daryl. Era parte de su nueva y maravillosa vida que todo lo que le pertenecía a él contenía una diminuta fracción de su ser, una fracción que se volvía visible en el calor de su amor, como ciertos elementos secretos se hacen visibles solo a temperaturas extremas. Y en el caso de los objetos ante ella, pobres y deslucidos testigos de sus días de fracaso, lo que desprendían adquiría una especial intensidad por el contraste con su estado actual, cuidado y querido. Ahora sus camisas eran todas de docenas completas y lavadas con tanto esmero como si fueran encajes antiguos. En cuanto a sus calcetines, ella conocía el diseño de cada par y le habría gustado ver a la lavandera que osara perder uno o devolverlo con los colores desteñidos. Y en esos humildes signos de su bienestar, Lucy veía el símbolo de lo que su ternura le había dado. Él estaba a salvo en ella, rodeado por ella moral y materialmente. Desafiaba a los ejércitos del rencor a alcanzarlo a través de la armadura de su amor. Tales sentimientos, sin embargo, no eran comunicables, ni aunque hubiera querido expresarlos, no se podían distinguir más del sentido mismo de la vida que las abejas de los tilos en los que zumban. «Oh, Lizzie, míralo. Ha descubierto cómo abrir el bolso». Lizzie alzó la cabeza para sonreír un momento a su hijo, que estaba sentado como un rey sobre un montón de cachivaches de estudio, que Andorra, arrodillada ante él, adorándolo. Pensó vagamente, pobre Andorra, y luego volvió a la desalentadora inspección de un chaleco blanco sin botones. El siguiente sonido que percibió fue una exclamación nerviosa de su amiga. «Pero Lizzie, ¿sabes para qué usaba el bolso? Para guardar tus cartas». Lizzie levantó la vista más rápido. Percibió que el pronombre de Andorra había cambiado de objeto y ahora se refería a Daryl, y le pareció extraño y levemente desagradable que una carta suya fuera hallada entre los objetos abandonados en la pensión de su esposo en Nueva York. «Qué curioso. Dámelo, por favor». «Dale el bolso a tía Andorra, cariño. A ver, mira adentro. A ver qué más encuentra este niño grande. Sí, aquí hay otra. Pero... Lizzie se levantó con un matiz de impaciencia y cruzó la habitación hasta el grupo que jugaba junto al otro baúl. «¿Qué es? Dame las cartas, por favor». Mientras hablaba, de pronto recordó el día en que la pensión de Madame Chopin había dirigido una súplica parecida a Andorra Mazzi. Andorra levantó la mirada, sobresaltada por una conjetura. «Esta ni siquiera está abierta. ¿Crees que esa mujer horrible pudo habérsela ocultado?» Lizzie rió. Las imaginaciones de Andorra eran realmente infantiles. «¿Qué mujer horrible? La casera. No digas tonterías, Andorra. ¿Cómo podría habérsela ocultado si la encontramos aquí entre sus cosas?» «Sí, pero entonces, ¿por qué nunca la abrió?» Andorra le tendió la carta y Lizzie la tomó. La letra era suya. El sobre llevaba el matasellos de Passy y estaba sin abrir. Se quedó mirándola con una repentina y aguda caída del corazón. «Pero si todas están así, sin abrir».
exclamó Andorra en tono creciente. Pero Lizzie, inclinándose, extendió la mano. «Dámelas, por favor». «Oh, Lizzie, Lizzie». Andorra, aún arrodillada, seguía reteniendo el paquete, su rostro pálido, aún más pálido por la ira y la compasión. «Lizzie, son las cartas que yo misma solía echar al correo por ti, las cartas que él nunca respondió. Mira». «Devuélvemelas, por favor». Las dos mujeres se miraron frente a frente, Andorra de rodillas, Lizzie inmóvil ante ella, con las cartas en la mano. La sangre le había subido a la cara, zumbando en los oídos, forzando su paso por las sienes como plomo caliente. Luego se le fue de golpe y se sintió fría y débil. «Debe haber sido alguna trama, alguna conspiración», exclamó Andorra, tan encendida por el éxtasis de su imaginación que por un momento pareció perdida en el aspecto estético del caso. Lizzie apartó la mirada con esfuerzo y sus ojos descansaron en el niño, que se sentaba a sus pies chupando plácidamente los borlones del bolso. Su madre se agachó y los extrajo de su boca sonrosada, que de inmediato se llenó de un grito de cólera. Lo alzó en sus brazos y por primera vez no sintió correr por su cuerpo ninguna corriente de vida desde el suyo. Le pareció pesado y torpe, como el hijo de otra persona, y sus gritos la fastidiaron. «Llévatelo, por favor, Andorra». «Ay, Lizzie, Lizzie», gimió Andorra. Lizzie le tendió al niño y Andorra, poniéndose en pie con dificultad, lo recibió. «Sé exactamente cómo te sientes», jadeó por encima de la cabecita del bebé. En algún rincón oscuro de sí misma, Lizzie oyó el eco de una risa. Andorra siempre creía saber cómo se sentían los demás. «Dile a Marta que lo lleve con ella cuando recoja a Juliette del colegio». «Sí, sí». Andorra la miraba con ternura. «Si tan solo pudieras desahogarte, querida». El bebé, llorando a gritos, se lanzó sobre el hombro de Andorra en busca del bolso. «Llévatelo», ordenó su madre. Andorra desde la puerta gritó: «Volveré enseguida. Recuerda, amor, no estás sola». Pero Lizzie insistió: «Ve con ellos. Quiero que vayas con ellos», con ese tono ante el cual Andorra nunca había aprendido a responder. La puerta se cerró tras la espalda ofendida de su amiga y Lizzie quedó sola. Miró la habitación desordenada, que ofrecía una imagen lúgubre del caos en su vida. 1 o 2 horas atrás, todo a su alrededor había estado exquisitamente ordenado, por fuera y por dentro. Sus pensamientos y emociones yacían desplegados ante ella como joyas delicadas cuidadosamente, estas dispuestas en el gabinete de un coleccionista. Ahora habían sido lanzadas al azar entre la basura del suelo y se habían convertido en basura también. Sí, ahí yacía su vida a sus pies, entre toda esa baratija delustrada. Se arrodilló y recogió sus cartas, 10 en total, y examinó los sobres. Ninguno había sido abierto, ni uno solo. Al mirarlos, cada palabra que había escrito revivía, y cada sentimiento que le impulsó a escribirlos le enviaba un temblor por el cuerpo. Con velocidad vertiginosa y visión microscópica, estaba reviviendo todo aquel periodo de su vida, desnudando nuevamente la ruina negra sobre la que se había depositado el suave manto de 3 años felices. Se rió de la idea de Andorra sobre una conspiración, sobre que las cartas habían sido retenidas. No necesitaba ayuda externa para descifrar el misterio. Los 3 años de experiencia con Derin le daban toda la luz necesaria, y sin embargo un momento antes se había creído perfectamente feliz. Ahora lo más doloroso de su angustia era que en realidad no estaba sorprendida. Sabía demasiado bien cómo debió haber ocurrido. Las cartas le habían llegado cuando él estaba ocupado, distraído con otras cosas, y las había dejado a un lado para leerlas más tarde. Un más tarde que nunca llegó. Quizá en su viaje a América, incluso en el barco, había conocido a alguien más, ese alguien que acecha velado y ominioso en el trasfondo de todos los pensamientos que una mujer tiene sobre su amante. O quizás simplemente se había olvidado. Ya había aprendido que las emociones que él parecía sentir con más exquisita intensidad no dejaban eco alguno en su mente, que no revivía ni sus placeres ni sus penas,
No necesitaba mejor prueba de eso que la ligereza con que había actuado respecto a su hija. Él había dado por sentado que Juliet permanecería indefinidamente con los amigos que la acogieron tras la muerte de su madre, y fue por sugerencia de Lizzie que trajeron a la niña a casa y se establecieron en Nebuli para estar cerca de su escuela. Pero una vez con ellos, él se convirtió en el modelo de un padre cariñoso, y Lizzie se preguntaba cómo no había sentido la ausencia de la niña si parecía tan afectuosamente consciente de su presencia. Lizzie había observado todo eso en el caso de Juliet, pero había dado por hecho que con ella era distinto, que ella constituía para Derek la excepción que cada mujer secretamente supone ser en la experiencia del hombre al que ama. Ciertamente, para ese entonces ya había aprendido que no podía modificar sus hábitos, pero imaginaba haber profundizado su sensibilidad, haberle ofrecido un ideal, una función angelical. Y ahora comprendía que el hecho de sus cartas sin respuesta, hubieran significado tanto para él, según sus propias palabras, que habían sido la base sobre la que se había construido esa hermosa ilusión. Ahí estaban ahora las cartas, exactamente como cuando salieron de sus manos. Él no había tenido tiempo de leerlas, y hubo un momento en su pasado en que ese descubrimiento habría sido la punzada más dolorosa e imaginable para su corazón. Pero ahora había viajado mucho más allá de ese punto. Podía haberlo perdonado por haberla olvidado, pero nunca podría perdonarle que la hubiera engañado. Se sentó y volvió a mirar vagamente a su alrededor. De pronto oyó sus pasos en el piso de arriba y el corazón se le contrajo. Le daba miedo que él bajara hacia ella. Se levantó de un salto y echó el cerrojo a la puerta. Luego cayó en la silla más cercana, temblorosa y exhausta, como si echar el cerrojo hubiera requerido un esfuerzo muscular inmenso. Un momento después lo oyó en la escalera y su temblor se convirtió en un frío estremecimiento. «¡Te detesto!», exclamó. Escuchó con aprensión por si él intentaba abrir la puerta. Entraría tarareando alguna melodía para hacerle alguna pregunta trivial y acariciarle el cabello. Pero no, la puerta estaba cerrada con llave, estaba a salvo. Siguió escuchando y los pasos continuaron. Entonces no venía hacia ella. Debía haber bajado a buscar algo, quizás otro periódico. Parecía no leer otra cosa últimamente, y a veces Lizzie se preguntaba cuándo había almacenado todo el material que solía nutrir sus célebres charlas literarias. La idea volvió a cruzarle la mente, ahora teñida de sarcasmo. En ese momento, todo lo que él había hecho o sido le había parecido una mentira. Oyó que se cerraba la puerta de la casa y se incorporó de golpe. ¿Iba a salir? No era costumbre suya dejar la casa por la mañana. Cruzó la habitación hasta la ventana y lo vio caminar con paso rápido y decidido entre las lilas en flor rumbo a la verja. ¿Qué lo habría hecho salir a una hora tan inusual? Era extraño que no se lo hubiera dicho. El hecho de encontrarlo extraño le mostró de pronto cuán entrelazadas estaban sus vidas. Ella se había vuelto un hábito para él, y a él le gustaban sus hábitos. Pero para ella era como si un desconocido hubiera abierto la verja y salido. Se preguntó qué sentiría él si supiera que ella lo sentía así. En una hora lo sabrá, se dijo con una especie de exaltación feroz, e inmediatamente comenzó a dramatizar la escena. En cuanto él regresara, pensaba llamarlo a su cuarto y entregarle las cartas sin decir una sola palabra. Por un instante se deleitó con la imagen. Luego su imaginación se echó atrás. Se sintió humillada por la idea de humillarlo a él. Quería conservar intacta su imagen. No quería verlo. Él le había mentido sobre sus cartas. Le había mentido cuando le convenía recuperar su favor. Sí, ahí estaba el punto al que debía aferrarse. La había buscado cuando supo que era rica. Tal vez había regresado de América con ese propósito, casarse con ella. Sin duda había vuelto con ese propósito. Era increíble que no lo hubiera visto en su momento. Sintió náuseas al pensar en su necedad y en la grosería de los árdices de él. Bueno, los hechos probaban
que eso era todo lo que él necesitaba. Pero ¿por qué había salido a esa hora? Le molestaba seguir pendiente de sus idas y venidas. Volviéndose de la ventana, volvió a sentarse. Se preguntó qué pensaba hacer ahora. No le mostraría las cartas. Simplemente las dejaría sobre la mesa y se iría. Se marcharía de la casa con su hijo y Andora. Le tranquilizaba sentir que un plan claro comenzaba a tomar forma en su mente, algo a lo que sus pensamientos, arrancados de raíz, pudieran aferrarse. Por supuesto se iría, y mientras tanto, para no verlo, fingiría un dolor de cabeza y se quedaría en su habitación hasta después del almuerzo. Entonces ella y Andora empacarían algunas cosas y huirían con el niño mientras él estuviera perdiendo el tiempo en el estudio. Cuando una casa se derrumbaba, uno huía de entre las ruinas. Nada podía ser más simple, más inevitable. Sus pensamientos se detuvieron ante la imposibilidad de imaginar qué sucedería después. Por más que lo intentara, no podía verse a sí misma ni al niño lejos de Daryl. Pero claro, eso era por su debilidad nerviosa. Tenía juventud, dinero, energía. Todas las cartas ganadoras estaban a su lado. Le resultaba mucho más difícil imaginar qué sería de Daryl. Él dependía tanto de ella, y habían sido tan felices juntos. El hecho le parecía ilógico, incluso inmoral, y sin embargo, sabía que él había sido feliz con ella. Eso nunca pasaba en las novelas. La felicidad, constituida sobre una mentira, siempre se derrumbaba y sepultaba al arquitecto presuntuoso bajo los escombros. Según las leyes de toda novela que hubiera leído, Daryl, habiéndola engañado una vez, habría seguido engañándola. Sin embargo, sabía que no lo había hecho. Intentó nuevamente imaginar su nueva vida. Por supuesto, sus amistades acudirían a su lado, pero la idea la dejaba fría. No quería que la rodearan. Solo quería una cosa: la vida que había estado viviendo antes de haberle dado al niño el bolso bordado para jugar. ¡Ay! ¿Por qué se lo habría dado? Había sido tan feliz. Todos lo eran. Cada fibra de su ser clamaba por la felicidad perdida, con la furia e irracionalidad, igual que el niño había clamado por su bolso. Era horrible saber demasiado. Siempre había sangre en los cimientos. Los padres ocultaban cosas a los hijos, los protegían de todos los oscuros secretos del dolor y del mal. ¿Y era posible vivir una vida si no estaba protegida así? ¿Podía alguien mirar el rostro de la medusa y sobrevivir? Pero, ¿por qué debía irse de la casa si era suya? Allí, con su hijo y Andora, aún podía construirse una especie de vida. El que tendría que irse era Daryl. Él lo entendería tan pronto como viera las cartas. Lo imaginó yéndose, dejando la casa como la había dejado hace un rato. Lo vio cruzar la verja por última vez. Ahora su visión era aguda. Lo veía tan claramente como si estuviera en la habitación. No le gustaba volver a la vieja vida de privaciones y soluciones improvisadas, y sin embargo sabía que no le suplicaría. De pronto un nuevo pensamiento cruzó su mente como un rayo. ¿Y si Andora había corrido hacia él con la noticia del hallazgo de las cartas, con el clásico «Huye, estás descubierto» de las novelas románticas? ¿Y si él se había marchado para siempre? No sería nada raro en él, después de todo. Bajo su maravillosa dulzura siempre había sido evasivo e inescrutable. Podía haber pensado que era mejor adelantarse a su reacción y ponerse inmediatamente a la defensiva. Podía ser que lo hubiera visto salir por la verja por última vez. Volvió a mirar la habitación, como si aquel pensamiento le hubiera dado un nuevo aspecto. Sí, solo eso podía explicar que su esposo hubiera salido. Pasaban ya de las 12, su hora habitual de almorzar, y él era escrupulosamente puntual con las comidas, y le hacía reproches suaves si ella lo hacía esperar. Solo algún hecho fuera de lo común podía haberlo hecho salir a esa hora, y con tales muestras de apuro. Bueno, tal vez era mejor que Andora hubiera hablado. Lizzie desconfiaba de su propio valor. Casi esperaba que el acto se hubiese consumado por ella. Y sin embargo, su siguiente sensación fue de una confusa indignación. Se dijo:
¿Por qué se ha metido Andorra? Se sentía desconcertada y enfadada, como si su presa se le hubiera escapado. Si Daryl hubiera estado en la casa, habría ido a él en ese mismo instante y lo habría aplastado con su desprecio. Pero se había ido y ella no sabía dónde, y curiosamente, mezclado con su ira hacia él, surgía el instinto latente de vigilancia, la solicitud de la mujer acostumbrada a cuidar del hombre que ama. Sería extraño no sentir nunca más esa solicitud, no volver a oírlo decir con la mano sobre su cabello. Pero niña tonta, ¿estabas preocupada? ¿Llego tarde? El recuerdo de su caricia era tan real que Lizzie se irguió con rapidez, echando la cabeza hacia atrás como para librarse de su mano. La sola idea de su ternura le resultaba odiosa, y sin embargo la sentía en todas sus venas traidoras. Sí, la sentía, pero con horror y repugnancia. Era algo de lo que deseaba huir, y el hecho de tener que luchar contra ello hacía que su poder fuera aún más fuerte. Era como si su mente espiara a su cuerpo para comprobar su lealtad, vigilándolo por si mostraba alguna secreta señal de rebelión. Para escapar de esa sensación se levantó y volvió a asomarse a la ventana. No se veía a nadie, pero al poco rato la verja empezó a abrirse y su corazón dio un vuelco. No sabía si hacia arriba o hacia abajo. Un momento después, la verja se abrió lentamente para dejar pasar un cochecito de niño, empujado por la niñera y flanqueado por Juliet y Andorra. Los ojos de Lizzie se posaron sobre el grupo familiar como si nunca lo hubiera visto antes y permaneció inmóvil en vez de correr hacia los niños. De pronto se oyeron pasos en la escalera y escuchó el llamado agitado de Andorra. Descorrió el cerrojo y se vio envuelta por los brazos huesudos de su amiga. «Mi querida», exclamó la señorita Massey, «recuerda que tienes a tu hijo y a mí». Lizzie se soltó suavemente, miró a Andorra con una sensación de extrañeza que no sabía explicar. «¿Has hablado con mi marido?», preguntó apartándose fríamente. «¿Hablar con él?». «No», respondió Andorra con verdadera sorpresa. «¿Entonces no lo has visto desde que se fue?». «No, querida, está fuera, no lo he visto». Lizzie se sentó con una confusa sensación de alivio que le subió a la garganta y le dificultó el habla. De pronto a Andorra pareció iluminársele el rostro. «Ya entiendo, querida, no te sientes capaz de enfrentarlo tú misma. ¿Quieres que vaya yo por ti?». Miró a su alrededor, oliendo ya el combate. «Tienes razón, cariño. En cuanto entre, iré a hablar con él. Cuanto antes lo resolvamos, mejor». Siguió a Lizzie, que sin contestarle se había vuelto maquinalmente a la ventana. Mientras estaban allí, la verja volvió a moverse y Daryl entró al jardín. «Ahí está», sintió Lizzie el apretón fervoroso de Andorra en el brazo. «¿Dónde están las cartas? Iré de inmediato. ¿Me permites hablar por ti? ¿Confías en el corazón de una mujer?». «Oh, créeme, querida», jadeó la señorita Massey. «Sabré exactamente qué decirle». «¿Qué decirle?», repitió Lizzie distraídamente. Al ver a su esposo avanzar por el sendero, tuvo una repentina y temblorosa visión de sus 3 años juntos. Esos años eran toda su vida. Todo lo anterior había sido incoloro e inconsciente, como la vida ciega de una planta antes de alcanzar la superficie del suelo. No habían sido exactamente como los soñó, pero si le quitaron ciertas ilusiones, le dejaron realidades más ricas en su lugar. Comprendía ahora que se había ido ajustando poco a poco a la nueva imagen de su esposo tal como era, tal como siempre sería. No era el héroe de su sueño, pero era el hombre al que amaba y que la había amado a ella, porque ahora veía en ese último y amplio destello de piedad e iniciación que así como se puede moldear un mármol sólido a partir de pedazos inútiles de mortero, vidrio y piedras, también puede formarse con sustancias pobres y mezcladas un amor capaz de resistir el peso de la vida. Sintió con más urgencia el apretón de la mano de la señorita Massey.
Le entregaré las cartas sin decir una palabra. Puedes confiar, querida, en mi sentido de la dignidad. Sé exactamente lo que está sintiendo en este momento». Derin había llegado al umbral. Lizzie lo observó en silencio hasta que desapareció bajo el techado acristalado del porche bajo la ventana. Luego se volvió y miró casi con compasión a su amiga. «Ay, pobre Andorra, tú no sabes nada. No sabes absolutamente nada». Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historias.